Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Buenas tardes, amados hermanos, amada Iglesia Vida Nueva. Damos gracias al Señor por este primer miércoles del año, miércoles 4 de enero del 2023. Y continuamos estudiando la palabra del Señor. Continuamos estudiando Efesios. Y vamos a ver en esta hora el capítulo 5, los versículos 15, 16 y 17. Y el título es Andar como sabios y no como necios. 8 veces aparece en Efesios, en esta carta, la palabra andar. Su significado literal es el de caminar alrededor. Caminar alrededor. Aquí vemos al apóstol Pablo que lo usa para representar nuestro comportamiento, nuestra conducta, pero también da la idea de avance. Andar significa seguir adelante, hacia el blanco inamovible que es Cristo el Señor. Por lo tanto, es avanzar, no quedarse estancado, detenido, ni tampoco retroceder, sino avanzar. Bueno, esto es lo que el Señor nos entrega a través de esta experiencia maravillosa que hemos tenido de la salvación. El Señor nos ha puesto para que nosotros avancemos en nuestra vida espiritual, avancemos en nuestro crecimiento, andemos en la dirección correcta, caminar con Él las 24 horas del día. Como bien dice el versículo 15 del capítulo 5, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo está usted caminando en la vida espiritual? ¿Cómo está usted allí manifestando en forma práctica la vida nueva que el Señor nos ha entregado? Bueno, así es como realmente el significado simple de la palabra sabiduría es a lo que allí nos lleva el Señor, que lo hagamos con sabiduría. Sabiduría. Y esto es la capacidad de adquirir conocimiento y la inteligencia aplicada a esto en la vida. Es decir, adquirir conocimiento y a la vez aplicarlo a la vida práctica. Ahí estamos andando en el conocimiento de la palabra del Señor, en el conocimiento de la revelación de la palabra del Señor por medio de su Espíritu Santo. También nos lleva a actuar con sabiduría, actuar de una manera en que nos demos cuenta de algunas cosas que son muy importantes. Aquí vamos a considerar 3 de ellas. En primer lugar, esto significa simplemente sabiduría, que es la capacidad de adquirir conocimiento, como bien dije, y nos lleva a actuar de una manera práctica. Por lo cual entonces, esto es una actitud fundamental, un temor reverente hacia Dios. Como bien nos dice la Escritura en Proverbios capítulo 1, versículo 7, donde nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero aquí vemos nosotros
que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Temor, como ya lo hemos hablado en otras oportunidades, no significa al miedo, al pánico, al miedo de ese Dios que nos dejó la religión. La religión nos enseña de un Dios cruel, de un Dios vengativo, implacable. Pero no es ese Dios que está hablando aquí Proverbios capítulo 1, versículo 7, sino que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es decir, ese amor reverente a nuestro Dios y Padre Santo. Por eso entonces aquí hay una actitud fundamental. Hay algo importantísimo en nuestros corazones que debemos considerar. También vemos que el conocimiento de la palabra de Dios y la correcta aplicación a la vida diaria, a esa vida en la cual estamos las 24 horas del día conectados, donde descubrimos entonces los resultados y el fruto de una vida madura. Una vida madura. Vemos también a través de la palabra del Señor que nos enseña aquí en Santiago. El apóstol Santiago nos enseña algo muy importante que nosotros tenemos que considerar. Recuerde que nuestro texto de estudio es la Biblia, la palabra de Dios. Y esta es la que realmente nos lleva a alcanzar el conocimiento pleno de lo que Dios tiene para nosotros en nuestro andar. Andar como sabios y no como necios. Dice Santiago capítulo 3, versículo 13 y 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, es decir, la sabiduría de los hombres. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, que desciende de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Gloria a Dios. Esto nos lleva, apreciados hermanos, a mirar realmente cómo el Señor nos lleva a este conocimiento, maravilloso, de alcanzar esa madurez, esa madurez en nuestra vida espiritual por medio de su palabra. El apóstol Pablo también le habla allí al joven Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15 al 17. Y dice: y desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No solo una parte, sino toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado
para toda buena obra. Bueno, aquí es donde está manifestada esta gracia del Señor para que nosotros alcancemos la madurez, alcancemos esa gracia en nuestros corazones, en lo cual allí nosotros caminamos con pasos firmes en la roca inamovible que es Cristo el Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase, nuestra vida caminará con madurez, caminará con firmeza, porque nuestros pies están asentados sobre la roca que es Cristo. Y aquí es donde vamos a ver que realmente esta palabra de sabiduría va con nosotros todos los días. Y esto es glorioso. Y esto es maravilloso porque no es religión la que el Señor nos está entregando. Está entregando el Señor vida, una forma de vida distinta. Distinta a todas las cosas que hay en este mundo. Esta vida que proviene de Él, como bien lo dice el Señor. Yo he venido para que en mí tengan vida. Y caminemos en esta vida por la senda que Él nos ha trazado. Porque yo, Jesucristo, soy el camino, la verdad, única y absoluta. La verdad y la vida. Por eso, amados hermanos, el Señor nos llama a andar como sabios y no como necios. Y esto para nosotros tiene un profundo significado, sobre todo en los días que vivimos. Por eso, esto tan maravilloso que el Señor nos entrega, es donde tenemos que aprender que la sabiduría es la capacidad de adquirir conocimiento. Pero no solamente ese conocimiento intelectual, sino ese conocimiento que tiene profundidad, que es del Espíritu Santo del Señor trabajando en nuestro espíritu. Y que esta sabiduría y este conocimiento es real y práctico. Esta bendición es la que allí se ve en nuestra forma de vida, en nuestra forma de caminar. Y que aún nuestra forma de vida, a los que están en tinieblas, les redarguya, porque nosotros no caminamos en el camino ancho y espacioso, sino que caminamos en el camino angosto, que es Jesucristo. Gloria a Dios. Bendecimos al Señor y le damos gracias y le damos honra y gloria por habernos alcanzado y habernos entregado esta sabiduría que viene de lo alto, como acabamos de leer ahí en el apóstol Santiago. Sabiduría que no es la de este mundo, ni la de este tiempo. La sabiduría que el Señor nos transmite es la sabiduría que viene de arriba, del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, manifestada a nosotros que estamos aquí en la tierra. Por lo tanto, entonces, esa sabiduría celestial la traemos aquí a la tierra. Y aquí es donde manifestamos que el Señor me ha dado vida nueva. Y yo vivo la vida nueva en fe, en amor, como dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el amor reverente, maravilloso, glorioso que Él nos ha entregado. Vemos también que el necio es una persona que no sabe examinar ni discernir los tiempos. Entonces,
aquí hay algunos términos que son muy buenos que nosotros los conozcamos y los podamos manejar. Por ejemplo, aquí nos habla la Escritura de algo tan singular como lo vemos aquí en Efesios capítulo 5. Y esto nos hace ver entonces algo muy importante de lo que estamos estudiando y de lo que estamos conociendo. Dice el versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es decir, mirad pues, es decir, pongamos atención, estemos atentos, estemos sensibles, entendamos muy bien cómo estoy caminando, cómo se conduce mi vida en el camino de la vida. Y esta es una mirada que yo debo hacer, esta es una mirada que cada cristiano debe hacer, porque ha recibido la vida de Cristo. Y nuestra vida entonces actúa de acuerdo a esta gloriosa verdad que es manifestada con poder. Mirad pues con diligencia. Diligencia. Esta palabrita es muy importante que nosotros la podamos definir. Dice el diccionario: diligencia es celo. Celo, en este caso, celo por las cosas del Señor. Celos por el andar con Cristo. Esforzarse al máximo. Por eso dice allí la Escritura: mirad pues cómo andéis. Y aquí es donde hay un esfuerzo al máximo. Hay prontitud, hay agilidad. Es con diligencia, no perezosamente, ni quedándonos allí con el pasado, que en otro tiempo mi vida gustó de la salvación, que en otro tiempo disfrutaba de la presencia del Señor. Esto es algo en lo cual debe ser una realidad las 24 horas del día. Y nos dice que estamos llamados nosotros a caminar como sabios. Sabios no en nuestra propia opinión, como dice el proverbio. No seáis sabios en vuestra propia opinión, sino sabios en la sabiduría de Dios que nos es revelada. En la sabiduría de Dios. El insensato es aquel que no tiene seso. No tiene sentido. Es una persona desprovista de inteligencia o de sabiduría. El que saca a Dios de su camino. El que saca a Dios del centro de su vida. El que saca a Dios del centro de su corazón. Ese es el insensato, ese es el necio. Por eso, ¿cómo esta carta nos habla de este evangelio práctico? ¿Cómo nos habla de este evangelio que se vive y que se camina en sabiduría, sabiduría de lo alto? Y nos lleva a que nosotros seamos aterrizados, es decir, que vivamos con los pies puestos en la tierra. Para saber de que aquí es donde el Señor quiere que nosotros demos testimonio. Ya va a llegar ese día cuando estemos con el Señor para siempre. Pero ahí va a ser distinto. Pero ahora, como bien decía el estudio el miércoles pasado, nosotros somos hijos de luz y tenemos que andar como hijos de luz. Por eso, amado hermano, el evangelio del reino de Dios se vive
en este sentido práctico como nos enseña el apóstol Pablo a través de esta carta, la carta a los Efesios. Esto nos lleva, amados hermanos, y para que como iglesia nosotros sepamos en la dirección que vamos. Y nos lleva a entender, a darnos a conocer esta verdad gloriosa y saber que nuestra vida debe estar allí caminando en la dirección que el Señor nos entrega, con sabiduría, de saber examinar, de saber discernir las cosas. Este término nos lleva allí a entender que nosotros no podemos caminar como el necio. El necio es aquel que saca a Dios del centro de su vida. Es una persona que no sabe examinar, analizar, hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. El necio solamente allí actúa sin pensar. No sabe juzgar, establecer un juicio. No lo sabe hacer. No sabe conocer lo que es verdadero y lo que es falso. Porque es un insensato. Es un necio. Por esto mismo, entonces, vemos aquí en la Escritura que hay algo muy importante para nosotros que conozcamos. Dice aquí en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 29. 1 Corintios dice: porque el que come y bebe sin reconocer el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Aquí nos está dando un ejemplo de lo que es el cenar, lo que es la cena, lo que el próximo domingo vamos a hacer en obediencia a la palabra del Señor. Entonces, aquí estamos exhortados a que cada uno se pruebe a sí mismo, coma el pan y beba de la copa, porque el que come indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo. Y aquí nos topamos nuevamente con esta palabra, el discernir. ¿Pero qué significa esta palabrita? Esta palabrita discernir significa distinguir una cosa de otra, señalando la diferencia que hay entre ellas. Entonces, el discernir es lo que nos permite distinguir entre lo bueno y lo malo, entre una cosa y la otra. Y esto es justamente a través de la cena es donde nosotros podemos discernir qué es lo que en este momento estorba en mi vida para tener una relación a través de la cena con el Señor. Aquí es donde el Espíritu Santo trabaja para que nosotros podamos andar sabiamente, discerniendo las cosas y sobre todo cuando son las cosas sagradas. Discernir el cuerpo de Cristo. Es decir, esto no es simplemente una práctica sin conocimiento, una práctica sin discernir, sin entender lo que estoy haciendo, sino que aquí es donde se aplica la sabiduría, el conocimiento del Señor para llegar a esta práctica maravillosa como es el cenar. Porque el que no
discierne el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Por lo cual entonces estamos llamados a hacer esto, a examinarnos. Y aquí está entonces esta palabrita, el discernir, que es distinguir una cosa de la otra. Y aquí en este ejemplo, ¿qué es lo que el Señor pide de nosotros? Que hagamos una diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Entender muy bien por qué el Señor entregó su cuerpo por nosotros. Y este ejemplo es algo maravilloso para saber entonces cómo nos enseña la palabra del Señor aquí en Efesios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Como sabios. Y esto no es la sabiduría humana, ni la sabiduría terrenal, ni la sabiduría que se alcanza en un centro de estudio. Es sabiduría que es manifestada de lo alto, del cielo, por medio del Espíritu Santo, a través de su palabra. Aleluya. Por eso, amados hermanos, estamos nosotros frente a una realidad de un evangelio maravilloso. Y estamos llamados a actuar con discernimiento, con la capacidad de analizar las cosas, lo que es bueno y lo que no es bueno. ¿Por qué? Porque esto es lo que se aplica a la vida práctica. Entonces, se debe actuar con discernimiento en la realidad sobrenatural, con el don de discernimiento que el Señor nos ha dado. También se actúa con discernimiento en la vida por la madurez que hemos alcanzado. Y lo podemos ver aquí en Hebreos. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Donde dice: en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que han alcanzado madurez, quienes a fuerza de practicar tienen ejercitado el entendimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo. Estoy leyendo la versión internacional, por eso tal vez suena un poquito distinto a la de la Reina Valera que acostumbramos a leer. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, quienes a fuerza de practicar tienen ejercitado el entendimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros que hemos alcanzado madurez, aquí es donde vamos, allí por la fuerza de la práctica, del andar, del caminar, alrededor de Jesucristo el Señor, nos lleva a entender que este es el ejercicio que debemos estar realizando en nuestra vida. Por lo cual entonces, así también nos dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, presentamos un mensaje de sabiduría en los que han alcanzado madurez, pero no la sabiduría de este mundo, ni la de los gobernantes de esta época, que van desapareciendo. Esto es lo que allí el apóstol Pablo estaba entregando. No estamos entregando un mensaje de sabiduría terrenal, de sabiduría humana, sino un mensaje de sabiduría de lo alto, con madurez, solidez. Esto es lo que en la práctica debemos nosotros estar también viviendo. Y Primera de Juan, capítulo 4,
Voy a leer allí los versículos del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros, usted, todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, nosotros somos de Dios. Y aquí hay algo importantísimo. Nosotros somos de Dios, porque Cristo pagó un precio por nuestra vida. Y eso no es un juego. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. Por eso que no es fácil predicar el Evangelio al mundo impío. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Por eso, amados hermanos, estamos llamados nosotros a actuar con este discernimiento de una vida madura. Como bien dice Juan en esta carta. Caminar con ese discernimiento. Caminar con esa claridad en la cual nosotros podamos tener en cuenta lo que hemos recibido de parte de Dios. Y concluyo en esta hora señalando lo que dice el pasaje que estamos viendo. Efesios 5, versículos 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí es donde, en los tiempos que estamos viviendo, es donde se manifiesta la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría terrenal nos lleva a entretenernos y a desperdiciar el tiempo, a hacer perder el tiempo. Pero aquí el Señor nos habla de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Amados hermanos, aprovechemos bien el tiempo. Y lo que tenemos que hacer hoy, hagámoslo hoy. Hay un dicho que dice, no dejemos para mañana lo que tenemos que hacer hoy. Bueno, ese es un dicho popular. Pero el Señor nos dice que andemos sabiamente, discerniendo el tiempo, porque los días son malos. Y aquí es donde se requiere entonces la sabiduría que viene de arriba. Aquí es donde se requiere nuestra entrega absoluta a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Caminemos tomados de Jesucristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, porque los días no son buenos. Por eso, amados hermanos, el Señor nos exhorta a esta realidad para que andemos sabiamente,
y no como necios, no como el necio que vive sin Dios. Y el Señor está aquí exhortando a la iglesia, a nosotros, a su pueblo, a su amada, a la que Él viene a buscar, a la cual Él está esperando. Gloria a Dios. Señor, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Sigue revelando a nuestros corazones y dándonos la sabiduría que necesitamos para caminar contigo, para andar contigo. Andar significa caminar alrededor. Y aquí es donde estás tú, en el centro de todo. Y nuestra vida camina alrededor de ti. No soy yo el centro, ni tampoco ninguna cosa terrenal de esta vida. El centro eres tú. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a tu iglesia, bendice a los que están escuchando, Señor, y viendo este estudio. La honra y la gloria es para ti, Señor. Aleluya. Gracias le damos al Señor. Bendito es su nombre. Gracias porque Él nos amó desde la eternidad hasta la eternidad. Amados hermanos, recuerde, el domingo no tenemos escuela dominical, pero a las 11:30 estaremos comenzando con nuestro culto y el domingo tenemos Santa Cena. Este es el momento donde vamos a participar de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Él ha dispuesto esta mesa para los redimidos de su nombre. Nada nos impida que cenemos con el Señor, quien ya tiene lista esa mesa para cada uno. Que Dios le bendiga y nos estaremos viendo. Un abrazo fraterno. Amén. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu